En la primavera de 1847, en algún lugar de las fértiles llanuras de la región tabacalera de Carolina del Sur, un hacendado blanco llamado Edmund Harrove, con una fortuna superior a los $100.000, desapareció sin dejar rastro de su propia propiedad. 3 días después, su cuerpo fue hallado en el fondo de un pozo seco en el extremo oriental de su terreno, con el cuello torcido en un ángulo que sugería una caída, o algo mucho peor. 6 meses más tarde, su joven viuda, Catherine Hargrove, se casó con el sirviente más confiable del difunto, un hombre llamado Josiah, que había sido esclavizado toda su vida hasta la misma semana de la muerte de Edmund. Para 1869, Josiah poseía más tierras que cualquier hombre negro al sur de Richmond y murió siendo el liberto más rico de 3 condados. Las autoridades nunca hicieron una sola pregunta. Los vecinos nunca pronunciaron una palabra. Y la verdad permaneció enterrada durante más de 60 años, hasta que un diario olvidado apareció en el sótano derrumbado de un juzgado, escrito con la mano de alguien que sabía exactamente lo que ocurrió aquella noche de primavera de 1847. Antes de continuar con la historia de Josiah y la fortuna de los Harrove, si te fascinan los misterios oscuros enraizados en el pasado oculto de Estados Unidos, asegúrate de suscribirte a Liturgy of Fear y activar la campana de notificaciones para no perderte historias como esta. Y deja un comentario contándonos desde qué ciudad o estado nos escuchas. Nos encanta oír a nuestra comunidad en todo el mundo. Lo que reveló el diario no fue solo la historia del ascenso de un hombre desde la esclavitud hasta una riqueza inimaginable, sino una crónica meticulosa de manipulación, paciencia calculada y un crimen tan perfectamente ejecutado que se volvió invisible a plena vista. La plantación Harrove se extendía por casi 800 acres de rica tierra caroliniana, situada a lo largo del río Pedee, donde el terreno descendía suavemente hacia el agua y el aire se volvía espeso y húmedo incluso en los primeros días de primavera. Edmund Hargrove había heredado la propiedad de su padre en 1841. Era un hombre de poco más de 30 años, con reputación de ser astuto en los negocios y frío en sus relaciones personales. No era muy apreciado entre sus vecinos, demasiado calculador, demasiado ajeno a las cortesías sociales esperadas de un caballero hacendado, aunque su éxito era innegable. Su tabaco alcanzaba precios altos en Charleston, y su riqueza despertaba tanto admiración como envidia silenciosa en todo el condado. El hogar de los Harrove lo formaban Edmund, su esposa mucho más joven, Catherine, con quien se había casado apenas 2 años antes, y un personal de 14 personas esclavizadas que mantenían la casa, los campos y los establos. Entre ellos estaba Josiah, un hombre de edad difícil de precisar, aunque parecía rondar los 40. Josiah había sido comprado por el padre de Edmund décadas atrás y creció en la hacienda, aprendiendo a leer y escribir en secreto, una habilidad peligrosa e ilegal para una persona esclavizada en Carolina del Sur, donde las leyes lo prohibían explícitamente. Pero Josiah era cuidadoso, extremadamente cuidadoso, y su inteligencia no había pasado desapercibida para Edmund, que lo utilizaba como asistente personal, confiándole los registros financieros, la correspondencia e incluso transacciones comerciales delicadas que requerían discreción. Catherine Harrove tenía 24 años, hija de una familia de hacendados en decadencia del norte del estado. Su matrimonio con Edmund había sido arreglado por su padre, desesperado por asegurar su futuro mientras su propia fortuna se desmoronaba. Quienes la conocían la describían como una mujer callada, observadora, con ojos oscuros que parecían absorberlo todo sin revelar nada. El matrimonio, según los rumores, era infeliz. Edmund la trataba más como un adorno que como una compañera,
y a menudo la dejaba sola durante días mientras viajaba a Charleston o atendía negocios en Columbia. Catherine pasaba el tiempo leyendo, cuidando un pequeño jardín detrás de la casa principal y, en ocasiones, conversando con Josiah, uno de los pocos en la propiedad capaz de mantener una conversación inteligente. A comienzos de 1847, las tensiones en la plantación Harrow empezaron a hervir bajo la superficie. Edmund se había vuelto cada vez más paranoico respecto a sus finanzas, revisando obsesivamente sus libros y cuestionando cada gasto. Algunos vecinos susurraban que sospechaba que su capataz, un hombre brutal llamado Thaddeus Crenshaw, le robaba ganancias. Otros decían que temía que su esposa planeaba abandonarlo, aunque nadie podía señalar pruebas concretas. Lo cierto era que Edmund se había vuelto más aislado, más desconfiado y más dependiente de Josiah para manejar los detalles de su vida diaria. Josiah, por su parte, era un enigma para quienes lo conocían. Hablaba poco, se movía con una eficiencia silenciosa que lo hacía casi invisible en los entornos sociales y poseía una extraña habilidad para anticiparse a las necesidades de su amo antes de que éste las expresara. Algunos de los otros esclavizados en la plantación lo miraban con una mezcla de respeto y recelo. No era cruel, pero tampoco particularmente amable, simplemente distante, como si su mente operara en un plano separado de las humillaciones cotidianas de su condición. Si Josiah albergaba resentimiento por su esclavitud, nunca lo mostró. Si soñaba con la libertad, mantenía esos sueños ocultos tras una máscara de perfecta obediencia. La primavera de 1847 trajo lluvias inusualmente intensas a Carolina del Sur, convirtiendo los caminos en ríos de barro y retrasando la temporada de siembra. Edmund se mostraba cada vez más irritable, paseándose por la veranda de la casa principal y gritando a cualquiera que se le acercara. La noche del 3 de mayo, mandó llamar a Josiah a su despacho y cerró la puerta. Lo que ocurrió dentro de esa habitación nunca se sabría del todo. Pero cuando Josiah salió, casi una hora después, su expresión era impenetrable y sus movimientos tan serenos y medidos como siempre. Aquella noche, Edmund Hargrove le dijo a su esposa que inspeccionaría los campos del este al amanecer y se retiró a su dormitorio solo, un hábito que había adoptado en los últimos meses, prefiriendo la soledad a la compañía de Catherine. Catherine, por su parte, pasó la noche en el salón, leyendo a la luz de las velas hasta casi la medianoche antes de retirarse a sus aposentos. A la mañana siguiente, Edmund Harrow no apareció para el desayuno. Al mediodía, la preocupación comenzó a extenderse por toda la casa. Josiah organizó una búsqueda en los terrenos, dirigiendo metódicamente a los demás trabajadores para que revisaran los campos, los establos y los edificios auxiliares. Era ya entrada la tarde cuando uno de los jornaleros encontró el cuerpo de Edmund en el fondo de un viejo pozo de piedra, abandonado hacía años después de haberse excavado otro más nuevo cerca de la casa principal. El pozo se encontraba en un rincón remoto de la propiedad, rodeado de matorrales densos y rara vez visitado por nadie. El cuello de Edmund estaba roto, su cuerpo retorcido al fondo del pozo en una posición que sugería que había caído de cabeza. Su sombrero fue hallado a varios metros de la abertura, como si el viento lo hubiera arrastrado. No había señales de pelea, ni heridas visibles aparte de las compatibles con una caída mortal. El alguacil local, un hombre llamado Robert Finch, fue convocado desde el pueblo y realizó una investigación superficial. Concluyó que Edmund probablemente había estado inspeccionando la propiedad en la oscuridad de la madrugada, tropezó cerca del pozo oculto y cayó hasta su muerte. Un trágico accidente, declaró Finch. Y nada más. El funeral se celebró 4 días después, con una concurrencia modesta de vecinos y socios de negocios que ofrecieron sus condolencias a la joven viuda,
antes de marcharse tan pronto como la decencia lo permitía. Catherine Harrove permaneció junto a la tumba con un vestido negro que parecía engullir su figura delgada, el rostro pálido pero sereno, los ojos secos. Josiah se mantuvo a distancia, con la cabeza inclinada, completamente inmóvil. Una semana después del entierro de Edmund, Catherine mandó llamar a un abogado de Charleston y comenzó el proceso de liquidar la herencia de su difunto esposo. Para sorpresa de casi todo el condado, el testamento de Edmund, firmado y notariado apenas 3 semanas antes de su muerte, incluía una cláusula que liberaba inmediatamente a Josiah de la esclavitud y le otorgaba $500 en efectivo, junto con una pequeña parcela en el extremo occidental de la plantación. El testamento declaraba que Josiah había servido a la familia Harrove con una lealtad e inteligencia incomparables y merecía ser recompensado por sus servicios. Los vecinos murmuraban, por supuesto. Algunos sugerían que Edmund se había vuelto sentimental en sus últimos días. Otros insinuaban que Catherine había influido en su marido para incluir esa disposición, aunque nadie podía explicar por qué lo haría. Las mentes más suspicaces cuestionaban el momento. ¿Por qué había redactado Edmund esa versión específica de su testamento tan cerca de su muerte? Pero esas preguntas se hacían en voz baja, entre cenas y conversaciones de salón, nunca directamente a Catherine ni a Josiah. En una sociedad construida sobre jerarquías rígidas y normas tácitas, impugnar abiertamente el testamento de un hombre blanco simplemente no se hacía, especialmente cuando ese hombre estaba muerto y su viuda aún guardaba luto. Josiah aceptó su libertad y su herencia con la misma calma y compostura que había mostrado durante sus años de servidumbre. Se mudó a una modesta cabaña en sus nuevas tierras y durante los primeros meses llevó una vida solitaria, cultivando una pequeña cosecha y rara vez yendo al pueblo. Catherine, mientras tanto, permaneció en la casa principal, administrando la plantación con una competencia sorprendente para alguien que antes había mostrado tan poco interés en sus operaciones. Luego, en noviembre de 1847, exactamente 6 meses después de la muerte de Edmund, Catherine y Josiah se casaron en una ceremonia privada oficiada por un ministro itinerante en el salón de la casa Harrove. No hubo invitados, ni celebración, ni anuncio en los periódicos locales. El matrimonio simplemente ocurrió, y cuando los vecinos se enteraron, ya era un hecho consumado. El escándalo fue inmediato y explosivo. Una mujer blanca casándose con un hombre negro anteriormente esclavizado no era solo socialmente inaceptable en Carolina del Sur en 1847. Era ilegal según la ley estatal, castigado con multas, prisión y la destrucción total de la reputación social. Y, sin embargo, Catherine Hargrove desafió todas las expectativas, todas las reglas y toda amenaza de consecuencia. Cuando fue confrontada por una delegación de vecinos indignados, explicó con calma que ella y Josiah habían encontrado una laguna legal. El matrimonio había sido realizado por un ministro de Massachusetts, donde tales uniones eran legales, y la ceremonia había tenido lugar técnicamente en una propiedad que Catherine poseía por completo, lo que, según ella, constituía una especie de jurisdicción privada fuera del alcance de las leyes locales. Era un argumento legal tan audaz, tan cuidadosamente construido, que dejó a las autoridades momentáneamente paralizadas. Mientras los funcionarios estatales debatían si procesarla, Catherine y Josiah simplemente continuaron con su vida, viviendo abiertamente juntos, administrando la plantación como socios y ampliando gradualmente sus dominios comprando terrenos adyacentes a vecinos endeudados. Para cuando el sistema legal finalmente se movió para impugnar el matrimonio, habían pasado casi 2 años,
y la pareja ya había transferido gran parte de su riqueza a complejos fideicomisos y sociedades que hacían casi imposible confiscar sus bienes sin provocar una larga batalla judicial. Las autoridades, al darse cuenta de que se enfrentaban a adversarios mucho más sofisticados de lo que habían previsto, abandonaron el asunto en silencio. Pero la verdadera oscuridad de la historia de los Hargrove no residía en el escándalo del matrimonio. Estaba en lo que había ocurrido la noche del 3 de mayo de 1847, en las horas previas al hallazgo del cuerpo de Edmund Hargrove en el fondo de aquel pozo abandonado. El diario que salió a la luz en 1909, descubierto por un empleado del juzgado que limpiaba una sala de almacenamiento olvidada durante décadas, estaba escrito de puño y letra de Josiah. No era una confesión en el sentido legal, sino un meticuloso registro de los hechos, redactado con la misma atención al detalle que había caracterizado toda la vida de Josiah. Las entradas del diario comenzaban en marzo de 1847 y continuaban de forma intermitente hasta diciembre de ese mismo año, momento en que se detenían abruptamente. Las primeras anotaciones describían una conversación entre Josiah y Catherine que había tenido lugar en el jardín detrás de la casa principal, una tarde cálida a finales de marzo. Según el relato de Josiah, Catherine le había confesado que Edmund se había vuelto cada vez más violento, golpeándola durante las discusiones y amenazando con vender a varios de los trabajadores esclavizados, incluido el propio Josiah, si ella no obedecía sus exigencias. Estaba aterrada, atrapada en un matrimonio con un hombre que la veía como propiedad, sin recursos legales y sin familia dispuesta a intervenir. Josiah escribió que había escuchado sin responder, pero esa misma noche, solo en su cabaña, comenzó a pensar. Edmund Hargrove valía más de $100,000. Según la ley de Carolina del Sur, si Edmund moría sin hijos, toda su fortuna pasaría a Catherine como viuda. Y si Catherine se volvía a casar, su nuevo esposo tendría control legal sobre esa riqueza. Las posibilidades eran asombrosas y absolutamente imposibles bajo las estructuras raciales y legales de la época, a menos que esas estructuras pudieran ser manipuladas. Las anotaciones de las semanas siguientes detallaban un plan tan intrincado, tan dependiente del tiempo exacto y de la manipulación psicológica, que parecía más una obra de relojería que un crimen. Josiah observó la creciente paranoia de Edmund respecto a sus finanzas y comenzó a alimentar sutilmente ese temor, mencionando al pasar que había visto al capataz, Thaddeus Crenshaw, reunirse con un comerciante de Charleston en circunstancias sospechosas. Colocó libros de cuentas con pequeñas discrepancias, lo justo para que Edmund empezara a sospechar que lo engañaban. Le sugirió, siempre con respeto, que tal vez debía inspeccionar personalmente las zonas más remotas de la propiedad, sin el conocimiento de Crenshaw, para asegurarse de que todo estuviera en orden. El 20 de abril, Josiah escribió que Edmund le había pedido redactar un nuevo testamento, uno que excluyera a Crenshaw de cualquier posible herencia e incluyera una cláusula que liberara a Josiah como recompensa por su lealtad. Josiah había guiado cuidadosamente el pensamiento de Edmund, sugiriendo un lenguaje que protegiera a Catherine y asegurara su propia libertad junto con una pequeña herencia. Edmund, cada vez más aislado y desconfiado de todos excepto de Josiah, había aceptado todas sus sugerencias. Las anotaciones de principios de mayo eran escasas pero escalofriantes en su precisión. El 2 de mayo, Josiah escribió que había pasado la tarde despejando maleza cerca del viejo pozo abandonado, aparentemente como parte del mantenimiento de la propiedad. Había retirado la tapa de madera podrida que cubría la abertura y había dejado el área en un estado natural, cubierta de maleza, pero con un sendero estrecho que alguien podría seguir en la penumbra sin notar el peligro delante. La noche del 3 de mayo, después de su reunión privada con Edmund en el despacho,
Josiah escribió una sola frase: «Inspeccionará los campos del este al amanecer, tal como le sugerí». El diario no contenía ninguna confesión explícita de asesinato. No había descripción de violencia ni admisión de haber empujado a Edmund al pozo. En su lugar contenía algo mucho más condenatorio: evidencia de premeditación, de manipulación psicológica tan hábil que Edmund Harrow caminó hacia su propia muerte creyendo que era idea suya inspeccionar ese rincón remoto de su propiedad antes del amanecer. La entrada del 4 de mayo, escrita después de que el cuerpo de Edmund fuera hallado, era breve. El alguacil no sospecha nada. Catherine desempeñó su papel sin error. El testamento ha sido validado. Somos libres. Si esta historia te está haciendo cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia, dale me gusta. Y comparte este video con alguien que aprecie los misterios oscuros y complejos. Y quédate con nosotros, porque lo que ocurrió después demostró que el plan de Josiah fue solo el comienzo de una transformación mucho mayor. En las semanas posteriores a la muerte de Edmund y la libertad de Josiah, la plantación Harrow entró en un estado de extraña calma suspendida. Catherine asumió el control de las operaciones de la hacienda con una competencia que sorprendió a muchos, pero que despertó sospechas en quienes veían conspiraciones en cada sombra. Demostró ser una administradora capaz, manteniendo la productividad y negociando mejores precios para el tabaco de lo que Edmund había logrado en sus últimos años. Josiah, ahora hombre libre, comenzó a forjar una reputación como consultor agrícola experto, asesorando a otros libertos e incluso a algunos agricultores blancos sobre rotación de cultivos y técnicas de manejo de tierras. El matrimonio en noviembre sacudió a toda la comunidad, y las ondas del escándalo nunca se disiparon del todo. Aunque los desafíos legales finalmente se desvanecieron, el aislamiento social de Catherine y Josiah fue absoluto y permanente. No eran invitados a reuniones ni reconocidos en el pueblo, ni incluidos en las redes de apoyo mutuo que definían la sociedad de plantación. Existían en una especie de mundo paralelo, visibles pero intocables, prósperos pero completamente marginados. Lo más notable era que parecían completamente indiferentes a ese aislamiento. Mientras otros marginados sociales habrían sucumbido bajo tal rechazo sostenido, Catherine y Josiah parecían prosperar. Durante la década de 1850, expandieron sus tierras constantemente, comprando propiedades de familias arruinadas por cosechas fallidas o deudas. Diversificaron sus inversiones, colocando dinero en bonos ferroviarios, fábricas textiles y bienes raíces urbanos en Charleston. Para 1860, en vísperas de la Guerra Civil, controlaban más de 2.000 acres y tenían un patrimonio estimado en más de $200.000, lo que convertía a Josiah en uno de los hombres negros más ricos de todo el sur. Los años de la guerra fueron catastróficos para la mayoría de los hacendados del sur, pero Catherine y Josiah navegaron el caos con la misma precisión calculada que había caracterizado su ascenso. Vendieron discretamente sus cultivos de tabaco antes de la marcha de Sherman, convirtieron sus activos en oro y valores del norte, y pasaron los años del conflicto en relativa seguridad, emergiendo en 1865 con su fortuna no solo intacta, sino considerablemente aumentada. Mientras sus vecinos luchaban por reconstruirse de la devastación, Catherine y Josiah compraron más tierras, adquiriendo haciendas enteras por una fracción de su valor previo a la guerra. La reconstrucción trajo nuevas oportunidades y nuevos peligros. La agitación política, la repentina concesión de derechos a los hombres libres y la violenta resistencia de los grupos supremacistas blancos crearon un entorno en el que alguien como Josiah, un hombre negro rico casado con una mujer blanca, debía haber sido un objetivo principal de la violencia.
Y sin embargo, año tras año, Josiah y Catherine permanecieron intactos. Su propiedad nunca fue incendiada, sus vidas nunca amenazadas directamente, sus negocios nunca interrumpidos seriamente. Esta inmunidad desconcertó a muchos observadores. Algunos la atribuían al cuidadoso cultivo de aliados poderosos, tanto negros como blancos. Otros sugerían que la piel blanca de Catherine servía como un escudo que Josiah usaba estratégicamente. Algunos susurraban que la pareja tenía información comprometedora sobre ciudadanos influyentes, secretos sobre el contrabando durante la guerra, pruebas de simpatías unionistas encubiertas, documentación de delitos financieros que harían caer a cualquiera que intentara atacarlos. Pero había otra explicación, una que aparecía en el diario de Josiah y que sugería un enfoque más oscuro y sistemático para mantener el poder. Desde 1850 y durante los años de la guerra, Josiah había llevado registros detallados de las conversaciones, transacciones y comportamientos de casi todos en su entorno social y comercial. Documentaba quién tenía amantes, quién malversaba fondos familiares, quién había vendido mercancías a las fuerzas de la Unión mientras públicamente apoyaba la Confederación, quién no pagaba impuestos, quién falsificaba títulos de propiedad, quién cometía fraudes en sus negocios. El diario no era solo un registro, era una póliza de seguro. Josiah había creado una red de vulnerabilidad, una telaraña de secretos documentados que lo hacían simultáneamente demasiado peligroso para atacar y demasiado útil para excluir. Cuando la violencia amenazaba, Josiah mantenía discretas conversaciones con personas específicas, mencionando ciertos hechos o incidentes al pasar, y las amenazas desaparecían misteriosamente. Cuando un trato comercial se desmoronaba, enviaba cartas cuidadosamente redactadas a las partes implicadas y de repente las puertas volvían a abrirse. Era chantaje, pero un chantaje tan sutil, tan calibrado, que apenas se reconocía como tal. Josiah nunca hacía amenazas explícitas, nunca pedía dinero ni favores. Simplemente dejaba claro, del modo más amable posible, que sabía cosas y que la cooperación era del interés de todos. Catherine, según el diario, era una socia plena en esta estrategia. Mantenía correspondencia con mujeres de toda la región, aparentemente por razones sociales, pero esas cartas eran en realidad operaciones de recolección de información. Asistía a servicios religiosos en una pequeña congregación integrada racialmente en las afueras del pueblo, donde cultivaba relaciones con personas de todas las clases sociales. Donaba a obras de caridad y causas que le daban acceso a registros financieros e información personal. Juntos, ella y Josiah construyeron un sistema de vigilancia que habría impresionado a cualquier agencia de inteligencia moderna. A finales de la década de 1860, la riqueza e influencia de Josiah habían alcanzado niveles que parecían imposibles para alguien que había sido esclavizado solo 20 años antes. Poseía propiedades en 3 condados, tenía acciones en varios negocios, formaba parte del consejo de un banco de libertos y era consultado por políticos republicanos interesados en comprender las complejas dinámicas de la Carolina del Sur de la Reconstrucción. Y, sin embargo, pese a todo su éxito público, Josiah seguía siendo un misterio. No concedía entrevistas, no publicaba memorias, no pronunciaba discursos grandilocuentes sobre su viaje de la esclavitud a la fortuna. Simplemente existía, acumulando riqueza y poder con eficiencia implacable, mientras Catherine permanecía a su lado, igualmente silenciosa, igualmente enigmática. El primer desafío serio al imperio cuidadosamente construido de Josiah llegó en 1868, cuando un joven abogado llamado Samuel Garrett llegó a Carolina del Sur desde Pensilvania, contratado por parientes lejanos de Edmund Hargrove para investigar las circunstancias de la muerte de Edmund y la posterior transferencia de su herencia.
Garrett tenía poco más de 20 años. Era idealista y ambicioso, y creía haber descubierto pruebas de un fraude masivo que haría su reputación como abogado. Su investigación inicial se centró en el testamento que Edmund había redactado solo unas semanas antes de su muerte. Obtuvo copias de versiones anteriores del testamento de los archivos del bufete de Charleston, que había manejado los asuntos legales de la familia Harrow durante décadas, y descubrió discrepancias significativas. Los testamentos anteriores no mencionaban la liberación de Josiah, ni ninguna herencia a su favor. El testamento final, redactado en abril de 1847, era radicalmente distinto, y los testigos que lo habían firmado estaban muertos, uno de cólera en 1849 y el otro por heridas sufridas durante la guerra. Garrett centró entonces su atención en las circunstancias mismas de la muerte de Edmund. Entrevistó al exalguacil Robert Finch, que ya pasaba de los 70 años y sufría de pérdida de memoria, pero que recordaba que la investigación había sido breve, tal vez demasiado breve. Finch mencionó que había aceptado sin cuestionar la versión de Josiah sobre la línea temporal, según la cual Edmund había salido de la casa antes del amanecer para inspeccionar los campos del este, pero admitió que nunca había verificado realmente si alguien lo había visto marcharse o si existían testigos de su salida. Con esos primeros hallazgos, Garrett se dirigió directamente a Catherine y Josiah para solicitar una entrevista. Ellos lo recibieron cordialmente en la casa principal, que había sido ampliada y renovada en los años transcurridos, y escucharon con paciencia mientras el joven abogado exponía sus inquietudes. Cuando terminó, Josiah formuló una sola pregunta. ¿Tiene usted alguna prueba de que la muerte de Edmund Hargrove no fuera un accidente? Garrett admitió que no, al menos no todavía, pero creía que podría hallarse evidencia con una investigación a fondo. Josiah asintió pensativo y le sugirió que hablara con otras personas que habían conocido bien a Edmund, incluyendo a un juez retirado llamado Horus Pendleton y a un banquero llamado Charles Wickham. Le proporcionó direcciones e incluso se ofreció a escribir cartas de presentación. Garrett pasó las siguientes 3 semanas realizando entrevistas y revisando documentos. Poco a poco comenzó a formarse un panorama, aunque no el que esperaba. Cada persona con la que habló confirmó la misma versión. Edmund Harrow había estado paranoico, inestable y cada vez más errático en sus últimos meses. El juez mencionó que Edmund había acudido a él buscando consejo para disolver su matrimonio, afirmando que Catherine conspiraba en su contra. El banquero reveló que Edmund había retirado grandes sumas de dinero semanas antes de su muerte, un comportamiento coherente con alguien que planeaba huir o esconder bienes. Un antiguo socio comercial lo describió como consumido por sospechas sin fundamento. Lo que Garrett no sabía, porque el diario de Josiah no se descubriría hasta 40 años después, era que todos esos testigos habían sido cuidadosamente preparados. Algunos habían recibido discretos recordatorios de indiscreciones pasadas que Josiah conocía. Otros habían sido beneficiados con condiciones favorables en negocios o préstamos oportunos. Unos pocos eran simplemente amigos que confiaban ciegamente en la versión de Josiah. El retrato de Edmund como un hombre perturbado y paranoico que pudo haberse metido en peligro por su propia imprudencia no era del todo falso. En sus últimos meses, Edmund había estado paranoico, pero esa paranoia había sido cultivada y amplificada deliberadamente. La investigación de Garrett se estancó. No pudo encontrar pruebas de homicidio, ni testigos dispuestos a contradecir la versión oficial, ni documentos que demostraran algo más allá del hecho evidente de que Josiah había salido enormemente beneficiado con la muerte de Edmund. Frustrado, regresó a Pensilvania con las manos vacías, su reputación dañada por una investigación costosa e infructuosa. Pero las indagaciones de Garrett
removieron algo en el silencio cuidadosamente construido. A finales de 1868 comenzó a circular una serie de cartas anónimas en el condado, dirigidas a ciudadanos prominentes y periódicos locales. Las cartas afirmaban provenir de alguien que había trabajado en la plantación Harrow en la década de 1840 y que había presenciado conversaciones sospechosas entre Josiah y Catherine en las semanas previas a la muerte de Edmund. Aseguraban que ambos habían planeado el asesinato, que habían manipulado a Edmund para que redactara un Nuevo Testamento y que habían orquestado su muerte para que pareciera un accidente. Las cartas causaron sensación. Se celebraron reuniones públicas, se exigió una nueva investigación y aumentó la presión sobre las autoridades locales para que actuaran. Pero había un problema. Las cartas no contenían información verificable. No ofrecían nombres de testigos adicionales, ni detalles que pudieran confirmarse, ni pruebas físicas que examinar. Eran acusaciones sin sustancia, sensacionalistas, pero, en última instancia, vacías. Catherine y Josiah respondieron a la controversia con algo inesperado. Contrataron a sus propios investigadores para descubrir el origen de las cartas y ofrecieron públicamente una generosa recompensa a quien proporcionara información que condujera a la identificación del autor. Este movimiento agresivo cambió el enfoque y colocó al autor anónimo a la defensiva, invirtiendo la narrativa. En lugar de ser los sospechosos bajo investigación, Catherine y Josiah pasaron a ser las víctimas de una campaña maliciosa de difamación. En menos de 2 meses se identificó al autor, un antiguo capataz despedido de una plantación vecina por robo que guardaba rencor hacia los libertos ricos en general. El hombre fue arrestado, juzgado por difamación criminal y condenado a 6 meses de prisión. El escándalo se desvaneció tan rápido como había surgido, y la reputación de Catherine y Josiah, en la medida en que aún existía, sobrevivió intacta. Lo que el público no sabía era que aquel capataz había sido cuidadosamente elegido como chivo expiatorio. Las entradas del diario de Josiah de ese período revelaban que las cartas habían sido escritas por él mismo, como parte de una estrategia preventiva para neutralizar cualquier sospecha persistente, permitir que salieran a la luz y luego desacreditarlas metódicamente. El capataz había sido manipulado, su pobreza y desesperación explotadas para ofrecer un villano conveniente. Fue un cálculo despiadado, ejecutado con la misma frialdad y precisión que habían definido cada paso del ascenso de Josiah. La década de 1870 trajo tanto triunfo como sombra a la hacienda Harrow. La riqueza de Josiah continuó creciendo y se convirtió en una figura influyente dentro de la política republicana durante la Reconstrucción. Aunque nunca ocupó un cargo público, financió escuelas para libertos, contribuyó con iglesias y se presentó públicamente como un hombre hecho a sí mismo, alguien que había ascendido gracias a la inteligencia y al trabajo duro, una encarnación viviente de lo que la emancipación podía lograr. Pero en privado, la relación entre Catherine y Josiah había comenzado a deteriorarse. Las entradas del diario de este período, menos frecuentes y más crípticas que las anteriores, insinuaban tensiones crecientes. Catherine se había interesado cada vez más en el espiritualismo y en movimientos reformistas, asistía a sesiones de espiritismo y mantenía correspondencia con abolicionistas y defensoras de los derechos de las mujeres en el norte. Josiah consideraba esas actividades distracciones peligrosas, amenazas potenciales para la fachada cuidadosamente construida que habían mantenido durante más de 2 décadas. En 1873, Catherine sufrió un aborto espontáneo, su primer y único embarazo. Tenía 48 años, y la pérdida la devastó de un modo que Josiah parecía incapaz o no dispuesto a comprender. Se encerró en sí misma, pasaba largas horas sola en el jardín o en su habitación, escribiendo cartas que nunca enviaba. Las pocas entradas del diario de ese tiempo
Describían a Catherine como cada vez más inestable y propensa a arrebatos emocionales que ponen en riesgo nuestra posición. Entonces, en enero de 1874, llegó un desconocido a la hacienda Horrove, un hombre de poco más de 30 años que se presentó como Daniel Stokes, periodista de Boston, que decía estar escribiendo un libro sobre libertos exitosos en el sur posterior a la guerra. Solicitó una entrevista con Josiah y tras cierta vacilación inicial, éste aceptó. La entrevista tuvo lugar en el despacho de Josiah, con Catherine presente, y duró varias horas. Stokes hizo preguntas incisivas sobre la vida temprana de Josiah, su relación con Edmund Hargrove, las circunstancias de su emancipación y el crecimiento de su fortuna. Josiah respondió con cautela, ofreciendo la versión pública. Trabajo arduo, buena suerte, inversiones sabias, el apoyo de Catherine. Pero Stokes insistió en algunos puntos, especialmente en la cronología alrededor de la muerte de Edmund y las inusuales disposiciones del testamento. En un momento, Stokes mencionó que había hablado con Samuel Garrett, el abogado de Pensilvania que había investigado el caso años antes, y que Garrett aún albergaba dudas sobre la versión oficial. La entrevista terminó cordialmente, con Josiah ofreciéndose a proporcionar más documentación si era necesario. Pero en cuanto Stokes se marchó, Josiah envió de inmediato a un socio de confianza a Boston para averiguar todo lo posible sobre el periodista. Lo que descubrió fue inquietante. Daniel Stokes no estaba escribiendo un libro sobre libertos exitosos. Investigaba crímenes no resueltos del período anterior a la guerra, específicamente casos en los que personas esclavizadas podrían haber asesinado a sus amos sin ser descubiertas. La entrada del diario de Josiah correspondiente a este período es una de las más largas y reveladoras de toda la colección. Escribió que Stokes representaba la mayor amenaza que habían enfrentado desde la investigación de Garrett, porque no lo movían el dinero ni la lealtad familiar, sino la ideología, la creencia de que la verdad, fuera cual fuera, debía salir a la luz. Gente así, anotó Josiah, es mucho más peligrosa que quienes buscan beneficio, porque no pueden comprarse, ni amenazarse, ni manipularse de las maneras habituales. La entrada continuaba con un análisis detallado de posibles respuestas. Josiah consideró varias estrategias: desacreditar a Stokes, amenazar con acciones legales, usar conexiones políticas para expulsarlo del Estado. Pero cada opción conllevaba riesgos. Lo que necesitaba era una forma de hacer que la investigación se derrumbara desde dentro, darle a Stokes una razón para abandonar su búsqueda que no tuviera nada que ver con presiones externas. La solución que ideó Josiah fue, como siempre, indirecta. A través de su red de contactos, descubrió que Stokes estaba profundamente endeudado. Había pedido dinero prestado para financiar sus investigaciones y viajes. Josiah arregló que uno de sus socios comerciales, un rico comerciante sin vínculos aparentes con la familia Harrove, le ofreciera a Stokes un puesto lucrativo como investigador privado de fraudes corporativos para industriales del norte. El salario era generoso, el trabajo respetable, y la oferta venía con una condición implícita. Stokes debía abandonar sus proyectos actuales para aceptar el cargo de inmediato. Stokes aceptó. Regresó a Boston en marzo de 1874 y nunca publicó nada sobre Josiah ni sobre la hacienda Harrove. La amenaza simplemente se desvaneció, neutralizada no por confrontación, sino por la aplicación estratégica del incentivo financiero. Pero Catherine había quedado profundamente afectada por la visita de Stokes. Según el diario de Josiah, comenzó a hacer preguntas sobre lo que ocurriría si la verdad salía a la luz, si serían procesados, si perderían su fortuna. Josiah intentó tranquilizarla, asegurándole que la verdad nunca emergería, que había pasado demasiado tiempo, que muchos testigos habían muerto, que las pruebas eran demasiado circunstanciales. Pero Catherine no encontraba consuelo.
Ha empezado a tener pesadillas, escribió Josiah. Se despierta en la noche gritando por una caída en la oscuridad, por el fantasma de Edmund que vuelve para arrastrarnos bajo tierra. La tensión entre ellos alcanzó un punto de quiebre en el verano de 1875. Catherine anunció que quería dejar Carolina del Sur y mudarse al norte, donde podrían vivir con más libertad, donde el peso del pasado no aplastara cada instante de sus vidas. Josiah se negó. Todo lo que había construido estaba allí, argumentó. La tierra, los negocios, la red de relaciones y obligaciones que los protegía. Marcharse sería abandonar su seguridad y exponerse a vulnerabilidades que no podían prever ni controlar. Discutieron amargamente y durante varias semanas apenas se hablaron. Entonces, en una sofocante tarde de agosto, Catherine salió de la casa principal y caminó hasta el extremo oriental de la propiedad, hacia el lugar del viejo pozo abandonado donde Edmund Hargrove había muerto 28 años atrás. Se detuvo al borde del pozo, ahora parcialmente derrumbado, mirando hacia la oscuridad, y permaneció allí durante más de una hora. Uno de los trabajadores la vio y avisó a Josiah, que la encontró todavía de pie cuando el sol comenzaba a ponerse. Según su diario, Josiah le preguntó a Catherine qué hacía allí, y ella respondió que estaba haciéndole compañía. Cuando Josiah preguntó qué quería decir con eso, Catherine dijo que podía sentir a Edmund ahí abajo, esperando, paciente, sabiendo que tarde o temprano se reunirían con él. Josiah escribió que comprendió en ese momento que Catherine ya no era completamente racional, que los años de secreto y aislamiento habían roto algo esencial en su mente. Aquella noche, Josiah tomó una decisión. Escribió en su diario que Catherine se había convertido en una amenaza, que su inestabilidad ponía en peligro todo lo que habían construido y que debía tomar medidas para asegurar nuestra supervivencia. La entrada terminaba con una frase escalofriante. Ella siempre ha estado dispuesta a hacer lo necesario. Rezo para que lo siga estando hasta el final. Lo que ocurrió después no sería comprendido completamente hasta décadas más tarde, cuando se descubriera el diario de Josiah, y aun entonces la verdad completa permanecería envuelta en ambigüedad y horror. En septiembre de 1875, Catherine Hargrove cayó gravemente enferma. La enfermedad comenzó con dolores de cabeza y náuseas, progresó a un intenso dolor abdominal y debilidad, y en 3 semanas la dejó postrada, apenas capaz de hablar. El médico local, el doctor Marcus Brennan, diagnosticó fiebre gástrica y prescribió reposo, alimentos suaves y tónicos medicinales. Pero Catherine siguió empeorando, adelgazando rápidamente, sufriendo temblores y episodios de delirio en los que gritaba por sombras en su habitación y voces que la llamaban desde debajo del suelo. Josiah contrató enfermeras para cuidarla día y noche y consultó a especialistas de Charleston, pero nada parecía ayudar. A comienzos de octubre, Catherine vivía en un dolor constante. Su cuerpo se consumía, su mente oscilaba entre la lucidez y la confusión. El doctor Brennan le dijo en privado a Josiah que creía que Catherine estaba muriendo. No podía identificar la causa exacta. Quizá un tumor, quizá alguna lesión interna no detectada, quizá simplemente el peso acumulado de años de estrés y desdicha. Las enfermeras que atendieron a Catherine durante sus últimas semanas hablarían más tarde, siempre con cautela y siempre años después, de comportamientos extraños que habían presenciado. A veces, Catherine despertaba en mitad de la noche, lúcida a pesar de su enfermedad, y pedía que la llevaran a la ventana orientada al este, hacia el pozo abandonado. Miraba la oscuridad durante horas, susurrando palabras que las enfermeras no alcanzaban a entender, como si conversara con alguien invisible. Una de ellas, una mujer devota llamada Ruth Denton, contó que una vez oyó claramente a Catherine decir: «Sé que estás esperando, Edmund. Pronto te lo traeré.
Durante el día, cuando la fiebre de Catherine alcanzaba su punto máximo, deliraba sobre acontecimientos de 1847, describiendo con detalle conversaciones que había tenido con Josiah en el jardín, planes que habían trazado, miedos que habían compartido. Al principio las enfermeras descartaron aquellas divagaciones como el delirio de una mente moribunda, pero la señora Denton comenzó a notar que las descripciones eran sorprendentemente coherentes. Mencionaba fechas, palabras, gestos específicos que, al unirlos, formaban un relato claro. Preocupada, empezó a tomar notas en un pequeño diario que guardaba en el bolsillo de su delantal. Josiah visitaba la habitación de Catherine 2 veces al día, por la mañana y al anochecer, siempre llevando sus comidas personalmente y despidiendo a las enfermeras mientras la alimentaba. Se sentaba junto a su cama y le hablaba en voz baja, demasiado baja para que las mujeres pudieran oír a través de la puerta cerrada. Después de esas visitas, Catherine solía mostrarse más agitada. Sus temblores se intensificaban, su respiración se volvía más trabajosa, pero nunca se quejaba de la presencia de Josiah. De hecho, en sus momentos de lucidez parecía esperarlo, incluso recibirlo con agrado, aunque en sus ojos, según describiría después la señora Denton, había una expresión de resignación, como quien acepta un castigo que cree merecer. En la tercera semana de octubre, la condición de Catherine empeoró de forma drástica. Desarrolló una fiebre alta que el doctor Brennan no logró reducir, y su piel adquirió un tono grisáceo que el médico nunca había visto antes. Sus extremidades se enfriaban a pesar del calor de la habitación, y cuando lograba hablar, se quejaba de un ardor insoportable en el estómago y la garganta. El doctor Brennan comenzó a sospechar que se trataba de algo más que una enfermedad natural, pero no pudo identificar qué. Los síntomas no coincidían con ninguna dolencia conocida, y el patrón de deterioro no se parecía a nada que hubiera visto. La mañana del 18 de octubre, Catherine reunió las fuerzas que le quedaban y pidió a la señora Denton que llamara de inmediato a Josiah. Cuando él llegó, Catherine despidió a la enfermera, insistiendo en tener privacidad para lo que sería su última conversación con su marido. La señora Denton, a regañadientes, se retiró, pero permaneció lo bastante cerca de la puerta como para oír las voces elevadas. La de Catherine, débil pero decidida. La de Josiah, baja y urgente. La conversación duró casi 1 hora, y cuando Josiah salió finalmente de la habitación, recordaría después la señora Denton, su rostro era como el de un hombre que ha visto abrirse su propia tumba ante él. Catherine murió a la tarde siguiente, el 19 de octubre de 1875, exactamente a las 3. La señora Denton estaba sola con ella en el momento final, pues Josiah había salido de la habitación apenas unos minutos antes. Según el diario de la enfermera, las últimas palabras de Catherine fueron: «Dile a Josiah que Edmund ya está satisfecho. Dile que pronto estaremos todos juntos, bajo tierra, donde pertenecemos». Luego cerró los ojos, exhaló lentamente y murió. La causa oficial de muerte fue registrada como fiebre gástrica, complicada por agotamiento nervioso. Fue enterrada junto a Edmund Hargrove en el pequeño cementerio familiar de la hacienda, bajo una sencilla lápida de mármol que mostraba solo su nombre y las fechas de nacimiento y muerte, sin epitafio. Al funeral asistieron muy pocas personas. La mayoría de las viejas familias que habían conocido a los Hargrove habían muerto o se habían marchado, y la nueva generación de libertos y carpetbaggers que habitaba la región apenas tenía relación con la historia de Catherine. Josiah permaneció junto a la tumba mientras el ministro hablaba, con el rostro inexpresivo, las manos cruzadas frente a él. Si sentía dolor, culpa o alivio, nadie lo supo. Pero el diario de Josiah cuenta otra historia, una que no saldría a la luz hasta 34 años después. Las entradas de agosto a octubre de 1875 describen un proceso metódico de envenenamiento.
Josiah había investigado diversas sustancias accesibles mediante sus contactos comerciales, compuestos usados en la agricultura, la minería y procesos industriales. Se decidió por una combinación de trióxido de arsénico y acetato de plomo, sustancias que producirían síntomas compatibles con la fiebre gástrica y serían prácticamente indetectables con el conocimiento médico de 1875. Administró el veneno gradualmente, mezclándolo en la comida y bebida de Catherine en dosis calculadas con precisión para provocar un deterioro lento e irreversible que pareciera natural. Las anotaciones del diario son clínicas en su detalle. Describen dosis, síntomas y ajustes al tratamiento cuando el cuerpo de Catherine resultó más resistente de lo esperado. Registró su pérdida de peso, la evolución de los temblores, el momento de los delirios. Anotó qué alimentos podía tolerar y cuáles la hacían vomitar, modificando su método en consecuencia. Documentó las reacciones del doctor Brennan y de las enfermeras, satisfecho de que ninguno sospechara algo distinto de una enfermedad natural. Durante las primeras semanas no hay emoción alguna en esas páginas, ni remordimiento ni justificación, salvo una sola frase escrita el 2 de septiembre. Se ha convertido en una amenaza para todo lo que construimos. Esto es necesario. Ya nos he protegido antes y volveré a hacerlo, cueste lo que cueste. Sin embargo, a medida que la condición de Catherine empeoraba y su muerte se acercaba, las entradas del diario comenzaron a cambiar. Josiah empezó a describir sueños vívidos y perturbadores en los que se veía de pie al borde del viejo pozo, mirando hacia una oscuridad que parecía palpitar y respirar como un ser vivo. En esos sueños, la voz de Edmund lo llamaba desde abajo, no con ira ni venganza, sino con calma, paciente, casi acogedora. Hay lugar para todos aquí abajo, Josiah. Sabías que terminaría así. El 10 de octubre, Josiah escribió que despertó en mitad de la noche y encontró huellas de barro que iban desde la puerta de su dormitorio hasta su cama. Huellas que coincidían con las botas que Edmund llevaba la noche en que murió, botas que habían sido enterradas con su cuerpo 28 años antes. Siguió el rastro por la casa, bajó las escaleras y salió al jardín, donde las huellas continuaban hasta el sitio del pozo antes de desvanecerse entre la hierba. Convencido de que había sido un sueño causado por el estrés y la falta de sueño, trató de olvidarlo, pero a la mañana siguiente encontró barro real adherido al suelo de su habitación. El 15 de octubre, apenas 4 días antes de la muerte de Catherine, registró un suceso que claramente lo aterrorizó. Estaba trabajando en su despacho avanzada la noche cuando oyó la voz de Catherine llamándolo desde algún lugar de la casa. Pero Catherine se hallaba en el piso superior, demasiado débil para levantarse. Escuchó con atención y se dio cuenta de que la voz provenía de debajo de él, del sótano. Contra todo instinto, tomó una lámpara y descendió por la estrecha escalera hasta el sótano, un lugar al que rara vez bajaba y donde se acumulaban muebles viejos y objetos olvidados. La voz lo condujo hasta la esquina más alejada, donde las piedras de la cimentación se unían al suelo de tierra. Allí, a la luz temblorosa de la lámpara, vio algo que le hizo temblar las manos hasta casi soltarla. La tierra estaba removida, como si algo hubiera estado cavando desde abajo. Se había formado una pequeña depresión, y en el centro reposaba un anillo de boda de oro, el mismo anillo que Josiah había visto a Edmund colocar en el dedo de Catherine en 1845, el anillo que ella había seguido llevando incluso después de casarse con Josiah, aunque en la mano derecha. Pero Catherine seguía llevando ese anillo. Josiah lo había visto esa misma noche cuando le llevó la cena. Corrió de vuelta a la habitación de enferma. El anillo seguía allí, brillando débilmente en su mano demacrada. Regresó al sótano y el anillo en la tierra seguía también allí.
2 anillos idénticos. Imposible y sin embargo innegable. Guardó el anillo hallado y rellenó la depresión con sus propias manos, apretando la tierra mientras respiraba entrecortadamente. La entrada del diario que describe este hecho termina con un pasaje que revela el estado mental de Josiah con más claridad que cualquier otro. Ya no sé si soy el cazador o la presa. Empecé este juego hace 28 años creyendo que podía controlar todas las variables, anticipar cada consecuencia. Pero hay deudas que se acumulan en la oscuridad, y temo haber estado calculando en la moneda equivocada desde el principio. Catherine morirá en 4 días. Lo sé porque lo he planeado, medido y asegurado. Pero empiezo a entender que su muerte no pondrá fin a esto. Nada lo hará. Edmund ha sido paciente, más de lo que jamás imaginé. Ha estado esperando en ese pozo, en esa oscuridad, fortaleciéndose mientras yo prosperaba. Y ahora está listo para cobrar lo que le debo. Lo más perturbador de estas entradas es la revelación de que Catherine sabía lo que ocurría y lo había sabido desde hacía tiempo. El 18 de octubre, el día antes de su muerte, Catherine había mandado llamar a Josiah para aquella última conversación privada, la misma que la señora Denton escuchó a través de la puerta. La entrada del diario de esa noche revela el contenido de lo que Catherine le dijo durante aquella hora de confrontación. Catherine le había confesado que había descubierto su intento de envenenarla a mediados de septiembre, cuando reconoció el sabor de los compuestos en su comida. De joven había ayudado a su padre a administrar su plantación en ruinas y conocía el amargor del arsénico, usado como pesticida en el cultivo de tabaco. Pero en lugar de acusarlo o buscar ayuda, había seguido comiendo y bebiendo lo que él le ofrecía, aceptando el veneno sin resistencia. Le dijo a Josiah que estaba lista para morir desde aquella tarde de agosto, cuando se había parado al borde del viejo pozo y sintió la presencia de Edmund, llamándola desde las profundidades. «He vivido con lo que hicimos todos los días durante 28 años», dijo Catherine, según el relato de Josiah. «Despierto con ello, duermo con ello. Veo el rostro de Edmund en cada sombra y oigo su voz en cada silencio. Crees que nos has estado protegiendo nuestra fortuna, nuestra posición. Pero no hay nada que proteger. Josiah, ya estamos muertos. Morimos en el momento en que Edmund cayó en esa oscuridad. Todo lo que ha venido después es un sueño de fantasmas, una existencia de espectros construida sobre podredumbre y sangre. Me estás matando porque temes que te delate, pero no entiendes. Yo habría dado la bienvenida a la exposición. Recé por ella, porque el juicio, incluso el juicio terrenal, habría sido un alivio frente a esta farsa interminable. Su voz se volvió más débil, pero también más urgente. Edmund era un hombre cruel, un hombre frío, un hombre que nos trataba a los dos como propiedad. No me arrepiento de su muerte. La planeé contigo de buena gana. La ejecuté sin dudar. Pero no entendía entonces lo que ahora sé, que algunos actos crean deudas que trascienden la ley, la moral y hasta la muerte misma. Edmund está en ese pozo, Josiah, pero no descansa, está esperando, y cuando me una a él, cuando termines el trabajo que comenzaste en septiembre, estará lo bastante satisfecho como para esperarte un poco más, pero no mucho más, unos pocos años tal vez, y luego vendrá por ti, no con violencia ni venganza, sino con ese mismo tirón paciente e inevitable que arrastra todas las deudas hacia su ajuste final. Josiah intentó negarlo, mantener la ficción de que su enfermedad era natural, pero Catherine se echó a reír. Una risa que él describió como más terrible que cualquier grito, porque no contenía amargura, sino auténtica diversión ante lo absurdo de sus mentiras. Le dijo que dejara de fingir, que ya estaban más allá de las apariencias,
y que debía entender una última verdad. Te perdono por esto, Josiah. Te perdono por Edmund, por los años de engaño, por este envenenamiento. No porque lo que hiciste sea perdonable, sino porque yo soy cómplice de todo, y mi perdón vale tanto como tu culpa. Pero Edmund no perdona. Edmund nunca perdonará. Y cuando te unas a nosotros, no sí sino cuando, los tres descenderemos juntos a la oscuridad que nos hemos ganado. La conversación terminó con Catherine pidiéndole que terminara el trabajo rápido, que aumentara la dosis para que su sufrimiento acabara en un día. Josiah aceptó, aunque escribió que sentía como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte con cada palabra. Esa noche preparó una dosis final masiva del veneno y se la llevó a la mañana siguiente en una taza de caldo. Ella la bebió sin vacilar, manteniendo el contacto visual con él todo el tiempo, y murió 7 horas después. La entrada del diario correspondiente a la noche del 19 de octubre, la noche de la muerte y el entierro de Catherine, es una de las más largas y angustiosas de toda la colección. Josiah describe estar solo en su despacho después del funeral, rodeado por las pruebas de su éxito. Escrituras de miles de acres, certificados de acciones, estados bancarios, libros contables que mostraban activos que lo convertían en uno de los hombres más ricos de la región. Había logrado todo lo que se había propuesto 30 años antes, cuando comenzó su paciente y meticulosa manipulación de Edmund Hargrove. Había ascendido de la esclavitud a la riqueza, de la impotencia a la influencia, de la invisibilidad al prestigio. Había superado todos los obstáculos, derrotado todas las amenazas, sobrevivido a cada desafío. Y aún así, escribió, siento como si hubiera pasado 3 décadas escalando una montaña, solo para descubrir al llegar a la cima, que en realidad he estado descendiendo a un abismo todo este tiempo. La altura que creí alcanzar no es más que la profundidad a la que he caído. Soy rico, pero estoy solo. Soy exitoso, pero tengo miedo. Soy libre, pero estoy atrapado. Y Edmund, el pobre Edmund muerto, es quien ha ganado al final, porque él descansa en su tumba, mientras yo debo seguir viviendo con lo que he hecho, seguir fingiendo que todo esto valió el precio. La entrada concluía con la frase que ha desconcertado a historiadores y psicólogos desde entonces. Murió esta tarde. El médico no sospecha nada. Ahora soy el único dueño de todo lo que le quitamos a Edmund Hargrove. He ganado, pero Dios me ayude. También he perdido todo lo que importaba. En las semanas posteriores a la muerte de Catherine, los sucesos extraños en la hacienda se intensificaron. Los trabajadores no solo oían una voz de mujer llamando desde la dirección del viejo pozo, sino que veían una figura vestida de blanco al borde del bosque al atardecer, una figura que desaparecía al intentar acercarse. Objetos de la casa principal aparecían movidos o fuera de lugar con frecuencia creciente. Las pertenencias personales de Josiah desaparecían y luego reaparecían en lugares significativos. Su navaja de afeitar junto al pozo, sus gafas sobre la tumba de Catherine, su reloj de bolsillo en el sótano, exactamente donde había encontrado el anillo de boda duplicado. El sueño de Josiah se volvió profundamente perturbado. Se despertaba varias veces cada noche, a veces encontrándose de pie en lugares a los que no recordaba haber caminado. El pasillo fuera de la vieja habitación de enferma de Catherine, el porche orientado al este hacia el pozo, una vez incluso en el mismo cementerio, de pie entre las tumbas de Edmund y Catherine, sin memoria de cómo había llegado allí. Comenzó a dormir con la puerta cerrada con llave y los muebles apilados contra ella, pero aún así se despertaba en otros lugares, como si alguna fuerza lo moviera contra su voluntad o sin su conocimiento. En diciembre de 1875, Josiah escribió una entrada describiendo un encuentro que lo sacudió más profundamente que cualquier cosa anterior. Estaba trabajando tarde en su estudio,
revisando documentos financieros, cuando oyó pasos en el pasillo exterior, pasos lentos y deliberados que reconoció de inmediato como el andar distintivo de Catherine, ligeramente desigual por una vieja lesión de tobillo que había sufrido de niña. Permaneció inmóvil, escuchando cómo los pasos se acercaban a la puerta de su estudio, se detenían y luego continuaban, dirigiéndose hacia las escaleras. Cada parte racional de su mente insistía en que era imposible. Catherine estaba muerta, enterrada, desaparecida. Pero el sonido era inconfundible, acompañado además por el suave roce de faldas, el crujido leve del cuero de los zapatos, el ritmo particular del caminar de Catherine que había escuchado miles de veces durante casi 30 años. Abrió la puerta con la lámpara en alto y encontró el pasillo vacío, pero los pasos continuaban, ahora descendiendo la escalera, y los siguió, impulsado por una compulsión que no podía resistir. Los pasos lo guiaron a través de la casa silenciosa, fuera por la puerta principal, cruzando el césped empapado de rocío hacia el borde oriental de la propiedad, hacia el sitio del viejo pozo donde Edmund había muerto 28 años antes. Josiah siguió, su lámpara proyectando sombras salvajes, su aliento visible en el aire frío de diciembre. Los pasos permanecían siempre justo delante de él, lo bastante cerca para oírlos claramente, pero imposibles de alcanzar, guiándolo de forma inexorable hacia el pozo derrumbado, el lugar donde todo había comenzado. Los pasos se detuvieron en el borde del pozo. Josiah se detuvo a unos pocos metros, levantó la lámpara y miró hacia la oscuridad. El pozo se había ido hundiendo con los años, lleno de tierra y escombros, pero la abertura seguía visible, una sombra más oscura dentro de la oscuridad de la noche. Y mientras Josiah permanecía allí, tratando de comprender lo que ocurría, oyó algo que le heló la sangre. Una voz masculina, débil pero inconfundible, llamándolo desde lo profundo de la tierra. Josiah. Era la voz de Edmund. No sonaba furiosa ni vengativa, sino calma, casi conversacional, como si Edmund le hablara desde otra habitación y no desde debajo de toneladas de tierra, escombros y décadas de descomposición. Josiah, sé que puedes oírme. He estado esperando que vinieras. Catherine está aquí ahora y los dos te estamos esperando. Es hora, Josiah. Ya ha sido hora durante años, pero quería que entendieras primero, que realmente comprendieras lo que has hecho, en lo que te has convertido. ¿Lo entiendes ahora? Josiah intentó hablar, negar lo que oía, pero su garganta se cerró y no pudo emitir sonido. La voz continuó, paciente e inexorable. Te creías tan inteligente, planeándolo todo con tanto cuidado, manipulando a todos con tanta destreza. Y lo fuiste, Josiah, mucho más de lo que yo jamás fui. Me quitaste todo, mi vida, mi esposa, mi fortuna, y lograste que pareciera accidentes, causas naturales, herencias legales. Construiste un imperio sobre mis huesos, pero la astucia no es sabiduría y el éxito no es victoria. Olvidaste lo más importante. Las deudas deben pagarse. Y cuanto más tiempo permanecen sin pagar, más interés acumulan. La voz hizo una pausa y en el silencio, Josiah oyó otro sonido, más suave, femenino, inconfundiblemente Catherine. Vuelve a casa, Josiah. Vuelve con nosotros. Has estado huyendo tanto tiempo y debes estar tan cansado. Todos lo estamos. Descansemos juntos ahora, en la oscuridad a la que pertenecemos. Josiah huyó. Corrió de vuelta a la casa, tropezando con el terreno irregular, la lámpara oscilando salvajemente, el corazón latiendo con fuerza. Entró por la puerta principal y la atrancó tras de sí. Luego subió corriendo a su habitación e hizo lo mismo con esa puerta, amontonando muebles contra ella con las manos temblorosas, apenas capaz de sostener las sillas y mesas que arrastraba. Pasó el resto de la noche acurrucado en un rincón,
con la pistola cargada en el regazo, escuchando el silencio de la casa y rezando por el amanecer. La entrada del diario que describe este suceso termina con una pregunta que parece surgir de lo más profundo del alma de Josiah. He cruzado finalmente una línea que ya no puede defenderse solo con inteligencia. He avanzado tanto en la oscuridad que ya no puedo encontrar el camino de regreso a la luz. O nací en esa oscuridad y he estado fingiendo ser humano todos estos años cuando en realidad soy otra cosa por completo. Algo que pertenece a la tierra con Edmund y Catherine, algo que no tiene derecho a caminar bajo la luz del día ni a vivir entre gente decente. Las entradas restantes del diario se vuelven cada vez más fragmentadas y perturbadoras. Josiah describe más encuentros con fenómenos imposibles, sombras que se movían solas, puertas que se abrían pese a estar cerradas y atrancadas, un olor persistente a descomposición que llenaba una habitación y desaparecía tan pronto como surgía. Escribía sobre ver rostros en los espejos que no eran el suyo, sobre encontrar la caligrafía de Catherine en libros que sabía que ella nunca había tocado, sobre despertar y encontrar barro y tierra de tumba esparcidos por su dormitorio pese a tener ventanas y puertas cerradas. Pero lo que más perturbaba a Josiah no eran estas manifestaciones externas, sino algo interno, la creciente convicción de que ya no era completamente él mismo, de que algo lo estaba vaciando lentamente desde dentro, dejando espacio para otras presencias. Describía momentos en los que hablaba con un visitante o conducía un negocio y de pronto se daba cuenta de que no recordaba los últimos minutos, como si hubiera dejado de existir por un instante y luego regresado para encontrarse a sí mismo, a mitad de conversación. Describe momentos en los que se sorprende al ver su reflejo en una ventana o en un espejo y nota expresiones en su rostro que no ha elegido, emociones que no siente conscientemente. En la víspera de Navidad de 1875, Josiah escribió una entrada que sugiere que estaba considerando poner fin a su vida. Describió estar de pie en su estudio con la pistola cargada, el cañón frío contra su sien, el dedo en el gatillo, pero no pudo hacerlo. No porque quisiera vivir. Dejaba claro que ya no encontraba alegría ni sentido en la existencia, sino porque temía lo que vendría después. «Si muero por mi propia mano», escribió, «descenderé inmediatamente hacia donde me esperan y enfrentaré su juicio sin más demoras, sin más distancia, sin más fingimiento. Y no estoy preparado. Dios me perdone, pero no estoy preparado. Soy un cobarde al final, como lo he sido siempre, ocultando mis crímenes tras la astucia y la racionalización. Viviré porque tengo demasiado miedo para morir, y moriré eventualmente porque soy demasiado débil para vivir de verdad. Justo cuando creíamos haber descubierto los secretos más oscuros del ascenso de Josiah al poder, el verdadero horror se revela en su completa desintegración psicológica. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, compártela con alguien que aprecie los misterios históricos complejos. Dale me gusta para apoyar investigaciones profundas como esta y suscríbete para no perderte más relatos perturbadores del pasado oculto de Estados Unidos. Porque lo que le ocurrió a Josiah en sus últimos años demuestra que hay deudas de las que no se puede escapar. Josiah vivió 8 años más después de la muerte de Catherine, pero fueron años marcados por un aislamiento creciente y un evidente deterioro psicológico que todos los que lo conocieron no pudieron evitar notar. Se retiró casi por completo de la vida pública, dejó de asistir a reuniones políticas y redujo gradualmente sus actividades comerciales al mínimo necesario para mantener sus propiedades. Los vecinos que lo veían ocasionalmente describían a un hombre que había envejecido décadas en solo unos años, su mente antes aguda, ahora nublada por una carga sin nombre, su postura encorvada como si cargara con un peso invisible.
Contrataba y despedía sucesivamente amas de llaves y sirvientes, incapaz de mantener a nadie a su servicio por más de unos meses. Los que trabajaron en la hacienda durante ese período contaron más tarde, siempre de forma anónima y años después de los hechos, que era una casa llena de miedo, donde sonidos extraños resonaban por los pasillos de noche, y el amo era hallado vagando por los terrenos antes del amanecer, aparentemente buscando algo que nunca podía encontrar. Una criada informó haber escuchado a Josiah mantener conversaciones en su estudio a altas horas de la noche, hablando en diferentes voces como si varias personas estuvieran presentes, aunque cada vez que abría la puerta lo encontraba solo. Los pocos visitantes que recibió en esos años comentaron el cambio drástico en su comportamiento. Donde antes había sido reservado pero sereno, ahora parecía constantemente ansioso, sobresaltándose ante ruidos inesperados y mirando frecuentemente por encima del hombro como si alguien lo siguiera. Sus manos temblaban sin cesar y rara vez dormía, a juzgar por las ojeras y su aspecto demacrado. En 1879, en lo que pareció ser un intento de expiación, Josiah hizo una importante donación para fundar una escuela para niños negros en la ciudad más cercana, con la condición de que la escuela se llamara Academia Conmemorativa Catherine Harrove. En 1881 financió la construcción de una nueva ala en el hospital local, insistiendo nuevamente en que se dedicara a la memoria de Catherine. Ese mismo año creó un fondo perpetuo para el mantenimiento del cementerio, donde Edmund, Catherine y él mismo serían finalmente enterrados. Estos actos de aparente filantropía desconcertaron a muchos que lo habían conocido en sus años de acumulación de riqueza, pues nunca había sido particularmente generoso mientras ascendía. Quienes leyeron su diario décadas después entendieron esos gestos de otro modo. No eran homenajes, sino expiaciones, intentos desesperados de equilibrar cuentas que nunca podrían saldarse. En una entrada de junio de 1879, Josiah escribió: «Quizá si su nombre se pronuncia con reverencia por suficientes personas, si bastantes niños son educados bajo su memoria, las voces cesarán y las sombras dejarán de perseguirme. Pero solo soy un necio que cree que el dinero puede lavar la sangre, que los edificios pueden redimir el asesinato». En 1882, la salud de Josiah empeoró gravemente. Desarrolló una tos crónica que los médicos no podían explicar, acompañada de dolores en el pecho y dificultad para respirar. Perdió mucho peso. Su cuerpo ya delgado se volvió casi esquelético. Su estado mental también siguió deteriorándose. Comenzó a referirse a personas que no estaban presentes, preguntando a los visitantes si podían ver a Edmund o a Catherine de pie en la esquina de la habitación, pareciendo realmente confundido cuando le decían que no había nadie más allí. Las últimas entradas de su diario, escritas con una mano temblorosa, relatan el colapso total de sus defensas psicológicas. Escribió sobre su incapacidad para distinguir entre la vigilia y el sueño, la realidad y la alucinación, el pasado y el presente. «Ya no están enojados», escribió en enero de 1883. «Simplemente esperan, y su paciencia es más terrible que cualquier furia, porque su paciencia significa que están seguros de su victoria, seguros de que eventualmente me uniré a ellos». En febrero, Josiah redactó la carta que distribuiría toda su fortuna entre varias instituciones benéficas tras su muerte. Especificó que ningún dinero debía ir a herederos individuales y que todas las organizaciones beneficiarias debían reconocer públicamente que el dinero provenía de un hombre que buscaba enmendar crímenes imperdonables. Cuando su abogado intentó convencerlo de reconsiderar, Josiah se negó. «No viviré mucho más», le dijo. «Puedo sentirlo. Algo me está tirando, arrastrándome hacia la tierra, donde debí haber ido hace 36 años». Josiah murió el 7 de marzo de 1883, aproximadamente a las 3 de la madrugada, la misma hora del día en que murió Catherine,
encontrado desplomado sobre su escritorio en el estudio. La causa oficial de muerte fue insuficiencia cardíaca. Sobre su escritorio, junto a su cuerpo, había una hoja de papel con una sola frase escrita de su puño y letra. «Estoy listo ahora. Llévame a donde todos pertenecemos». El funeral tuvo poca asistencia. Josiah fue enterrado en el pequeño cementerio junto a Edmund y Catherine, su tumba marcada con una simple lápida. Nadie pronunció un elogio, nadie habló de sus logros ni lamentó su partida. Simplemente fue sepultado y olvidado, tal como había pedido. Los términos de su testamento se ejecutaron sin oposición. Todo su patrimonio, valorado en más de $300,000, fue dividido entre varias instituciones educativas para negros y organizaciones benéficas que atendían comunidades empobrecidas del sur. La hacienda Harrov fue vendida a inversionistas que subdividieron las tierras. La casa principal permaneció vacía durante varios años, adquiriendo reputación de estar embrujada antes de ser demolida a comienzos de la década de 1890. Cuando el diario de Josiah fue descubierto en 1909, guardado en una caja sellada en un archivo del juzgado junto con el diario de enfermería de la señora Denton, causó una breve sensación. Varios periódicos publicaron extractos y se habló de reabrir investigaciones sobre las muertes de Edmund y Catherine, pero nada sucedió. Todos los implicados habían muerto hacía mucho tiempo. Las pruebas se habían perdido y el sistema legal no tenía interés en perseguir crímenes ocurridos más de 60 años antes. El diario acabó en los archivos de una universidad, donde los historiadores debatieron su autenticidad y significado. Algunos lo consideraron la confesión de un hombre enloquecido por la culpa. Otros lo vieron como evidencia de fenómenos sobrenaturales genuinos. Algunos pocos sugirieron que la culpa de Josiah se había manifestado en alucinaciones psicológicas más que en eventos paranormales reales. Lo que parece indudable es que Josiah realmente creía estar siendo perseguido, y que ya fuera por entidades sobrenaturales o por las proyecciones de su propia culpa, esa distinción se vuelve irrelevante ante su evidente sufrimiento psicológico. La verdad sobre lo que realmente ocurrió la noche del 3 de mayo de 1847, cuando Edmund Harrov murió, y durante el otoño de 1875, cuando Catherine se consumió, como tantas verdades de ese oscuro período de la historia estadounidense, sigue siendo en última instancia incognoscible. Mató Josiah a Edmund, atrayéndolo hacia el pozo. Envenenó a Catherine. O su mente atormentada por la culpa lo convenció de haber cometido asesinatos que en realidad nunca ocurrieron. Los documentos sugieren posibilidades, pero no ofrecen respuestas definitivas. Quizás la pregunta más importante no sea si Josiah fue culpable en un sentido legal, sino si la culpa misma, independientemente de su fundamento objetivo, puede funcionar como una forma de castigo más terrible que cualquier tribunal podría imponer. Josiah vivió 36 años después de la muerte de Edmund, acumulando riqueza y poder que debieron ser imposibles para un hombre nacido en la esclavitud. Y sin embargo, si se ha de creer su diario, esos 36 años no fueron un triunfo, sino una tortura prolongada, un lento descenso al infierno psicológico que ninguna cantidad de dinero o estatus pudo impedir. En 1951, durante la construcción de un centro comercial en el sitio donde había estado la plantación Harrov, los trabajadores desenterraron los restos del antiguo cementerio. Los cuerpos debían ser reubicados, pero los registros de esa reinhumación son incompletos y contradictorios. El centro comercial funcionó durante las décadas de 1960 y 1970, pero comenzó a tener problemas en los años 80. Inundaciones persistentes, zonas de frío inexplicable, fallas eléctricas.
Los empleados se negaban a trabajar en ciertas áreas después del horario por sensaciones inquietantes y la sensación constante de ser observados. El centro comercial cerró en 1997, fue demolido en 2003 y el terreno permanece vacío, demasiado enredado en complicaciones legales para desarrollarse. Los residentes locales aún hablan, generalmente en voz baja y solo con personas de confianza, sobre el tramo de bosque cerca de donde solía estar el viejo pozo, un bosque que de alguna manera ha sobrevivido a todos los intentos de urbanización. Dicen que en ciertas noches, especialmente a comienzos de la primavera y a mediados de octubre, se oyen sonidos provenientes de esos bosques, sonidos que podrían ser viento, pasos o voces elevadas en discusión. Dicen que a veces, entre la niebla de la madrugada, se pueden ver 3 figuras de pie al borde de esos árboles, una alta como Edmund, una delgada como Catherine y una encorvada como Josiah en sus últimos años, simplemente observando, como si esperaran algo que nunca llegará. Estas historias son desestimadas como folclore, como la mitología inevitable que rodea los eventos históricos dramáticos. Y tal vez esos sean relatos que nos ayudan a procesar las complejidades morales de una época en la que la línea entre víctima y victimario estaba tan difusa que resultaba irreconocible. O quizás sean recordatorios de que algunas deudas sobreviven a quienes las contrajeron, que algunos crímenes resuenan a través de las generaciones y que el pasado, por más profundamente enterrado que esté, nunca permanece realmente en silencio. Tal vez sean advertencias de que los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas importan, de que los medios mediante los cuales alcanzamos el éxito no pueden separarse de los fines que logramos, y de que cada elección crea obligaciones que tarde o temprano deben ser saldadas. Josiah ascendió de la esclavitud hasta convertirse en uno de los hombres negros más ricos del sur, posterior a la guerra gracias a su inteligencia, paciencia y posiblemente a 2 asesinatos que quedaron impunes. Murió rico pero solo, exitoso pero atormentado, libre pero encarcelado por su culpa. Su fortuna fue distribuida entre causas con las que esperaba equilibrar su cuenta moral. Pero nadie recuerda su nombre hoy, excepto como una nota al pie en textos históricos oscuros, una advertencia sobre los costos de la ambición perseguida sin conciencia. Este misterio revela las oscuras complejidades de la ambición, la supervivencia y la justicia en una sociedad construida sobre una profunda injusticia, y plantea la pregunta de si realmente es posible escapar de nuestros pecados o si los llevamos con nosotros siempre, volviéndose más pesados hasta que finalmente nos arrastran hacia donde siempre hemos pertenecido. ¿Qué crees que ocurrió en esos últimos años? ¿Josiah cometió realmente asesinato? ¿O fue destruido por su propia culpa por actos que nunca cometió? ¿Fue perseguido por fuerzas sobrenaturales genuinas o por los fantasmas, mucho más terribles, de su propia conciencia? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te ha resultado fascinante, suscríbete a Liturgy of Fear. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con quien aprecie los rincones más oscuros de la historia estadounidense. Hasta la próxima. Recuerda que el pasado nunca está tan lejos como creemos y que algunas historias se niegan a permanecer enterradas, sin importar cuánta tierra echemos sobre ellas.